Buenas a todas. Esta vez les traigo un tip que me gustaría compartir con ustedes. Acá, como verán, está tejido en recto, ida y vuelta, y pueden observar que tiene una distinta textura una vuelta con la otra. Esto por ahí para los amigurumis, a mi parecer, no lo más lindo. Yo, por ejemplo, lo que hago es algo así. Entonces tenés del mismo lado la misma textura y del otro lado tenés la parte de atrás. ¿Cómo hago esto? Es lo que les voy a explicar en este video. Yo le llamo el medio punto invertido. Ahora les voy a mostrar cómo quedaría en el caso de querer hacerlo cuando están tejiendo un amigurumi. Este sería en el caso en el que tienen esa textura, y este es una vuelta, es medio punto normal, y el otro es el invertido, y así sucesivamente. A ver, en la primera fila es medio punto, la segunda es el invertido, la tercera es el medio punto y la última es el invertido. Y como verán del otro lado, queda la misma textura que cuando están tejiendo en circular. Bien, ahora vamos a comenzar. Acá lo voy a tejer sobre este tejido que ya te había preparado para que se note bien la diferencia. Bien. Vamos a hacer un punto, una cadena, giramos y ahora vamos a hacer el medio punto normal. Vamos a hacer toda esta vuelta medio punto. Medio punto, otro medio punto. Y ahora la próxima vuelta les voy a mostrar el invertido. Así se nota bien la diferencia. Bien, una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a empezar con el invertido. Normalmente uno haría esto, pero lo que uno tiene que hacer es colocar el hilo para adelante y en vez de pinchar desde este lado, uno pincha del otro lado. A ver. Así. Y entonces agarras el hilo y lo pasas. Ahora de vuelta, colocamos el hilo para adelante. La aguja entraría por la parte de atrás y hacemos lo mismo. Yo le digo que es el invertido porque hacemos exactamente lo mismo pero de otra manera. Entonces, de nuevo, colocamos el hilo adelante de la aguja. Pinchamos en la parte de atrás del punto, agarramos el hilo, pasamos y lo cerramos. De nuevo. De nuevo. Por ahí se hace un poquito más lento que el otro, pero uno tiene que tener práctica.
Bien. Entonces, hacemos una cadena y volvemos a girar. Y ahora se va a notar la diferencia. Si seguimos, ahora vamos a hacer medio punto normal. Medio punto, uy. Y la próxima vuelta voy a hacer de nuevo el invertido para que se note más la diferencia. Bien, hacemos una cadena y giramos. No sé si ya notan que acá se ve toda la parte de atrás y acá se ve bien el medio punto. Ahora hacemos de vuelta el hilo para adelante y pinchamos en la parte de atrás. Espera, creo que agarre mal. Uy, se me hizo un nudo. Así, así. De nuevo. Que sigue. Bien, ya casi estoy terminando esta vuelta. Vamos a repetir de nuevo el hilo para adelante, pinchamos en la parte de atrás, agarramos el hilo con la aguja, lo pasamos y lo cerramos. De nuevo, más rápido. Y el último punto. Y así quedaría. Se nota la diferencia en textura. A mí parece que queda más lindo cuando haces amigurumis de esta manera. Lo deja más prolijo y no tenés, como dije, la textura. Es para mí una diferencia bastante grande. Y ahora esta. Sobre todo cuando lo haces todo a la vuelta, ¿no? Ahora porque hice unos trocitos chiquititos para que se note la diferencia. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Gracias y nos vemos la próxima vez.